¿Cómo es que la policía no lo guardó? Pongamos un ejemplo criollo. Cuando el doctor Gustavo Novoa estuvo asilado en la embajada de República Dominicana, tenía todo eso rodeado, era el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y cuando le dieron el salvoconducto después de algunas semanas, la custodia fue bárbara hasta que llegó al aeropuerto. Entonces, perdóname. Es falla de la jerarquía, no de la institución, de la jerarquía de la policía. Porque lo que está pensando la gente es que todo está, y yo no creo. Pero la gente está pensando, la percepción ciudadana es terrible al respecto. En todo caso, solamente les puedo decir, puedo comentarle a todos que ya es hora de que este tipo de cosas pasen, porque lo afecta al gobierno en su integridad, Ramiro. Y yo creo, Javier, que siendo un gobierno que está con los problemas que tiene y le pasa esto, es una mancha más que raya. Dos cosas que no ayudan ayer. Las nuevas declaraciones que salen en un medio digital, las consecuencias de esas declaraciones con la separación de dos generales y la fuga, la notificación de la fuga, porque es una fuga de la arquitecta María de los Ángeles Duarte. Discúlpeme, en esta vorágine que está pasando el gobierno es ponerle más leña al fuego. Es como que le cayó la escoba de la bruja al gobierno. Así, y el presidente con COVID. Increíble, ¿no? Me imagino que la escoba de la bruja. Me imagino que esa fuga en ese auto diplomático tiene que haber sido, porque no hay otra. Tiene que haber llegado hasta la puerta del avión. Pues. Lo preparado del caso, salir para llegar a Venezuela, irse a asilar en la misma embajada. Todo es una... Y qué casualidad en Venezuela, ¿no? En Venezuela. No, tiene una... ¿Cómo te vas allá? ¿Cómo te vas para allá? Eso en avión o en avioneta, pues, ¿no? Solo lo digo. Ok, dale. 15 segundos, Eduardo. Lo que señalaste sobre Julian Assange. El tipo se estaba volviendo loco en la embajada ecuatoriana en Londres, porque como bien dijiste, creo que ni aire le permitían tomar ni asomarse. Pero sí farrearon allá en esa embajada, mi querido amigo. Farrearon adentro, desde Javier, quien estaba. pero afuera los policías londinenses vigilaban. No salir. Había un balcón. Él salía al balcón y ya lo tenían, o sea, ahí farrearon. No, yo no te digo lo contrario. No, sí, ya, no te pero quito yo la razón. Hay videos. Solo te voy a poner una excepción. Cuando Juan Falcón pues, fue embajador, el trato fue otro. Totalmente de acuerdo. No lo conoce ese embajador que estuvo ahí. Sí. Ahí bueno, farrearon. Pero bueno, y luego tendremos al doctor Gándara para trabajar. Mauricio, que también fue embajador en Londres. Sí. Y es un hombre que escribe. Bueno, pero ya con nosotros hay otro tema. Comenzamos a hablar, vino Dialoguito hoy día, estuvo complicado el tema, aclarándolo a Ramiro. Bueno, y luego hemos hablado de algo que no vamos a dejar de soslayar ni hablar. Pero yo anuncié ayer en el diálogo de la tarde, y tenemos dos invitados hoy día, para tratar el asunto de lo que está pasando en los Estados Unidos. Y por lo tanto, saludo a Gonzalo Cucalón. Gonzalo Cucalón es un experto en esto, tiene una casa de valores acá, gerente de la misma, y es un conocedor del asunto. Y tenemos en línea, porque no está en plataforma, sino por teléfono, a nuestro querido amigo Pablo Lucio Paredes, que también es un conocedor del mismo. Vi tu artículo, Pablo Lucio, el día sábado, sobre el tema de la reserva, como siempre, muy propio, pero hay veces que están, como todos, que estamos más claros que otras. Este sábado estuviste excepcionalmente claro, totalmente claro, y te felicito. Así que bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que pasa, porque si pasa en los bancos de los Estados Unidos, todo el mundo se pone nervioso. Entonces, para hacerlo dinámico, Gonzalo, buenos días. Buenos días, un gusto estar acá. Vamos a hacer que cada uno de nosotros haga una pregunta uno y otro para tengamos y volvemos, para hacerlo y contestemos lo más pronto posible. Esta quiebra de un banco que era el que manejaba el billete de todas las apps de los Estados Unidos, $2,000 millones, ¿verdad? En apps, ¿no, verdad? No, pues tenían como 200,000. 200,000. O sea, 2 veces más. Eran $2 billones, $2,000 millones. Correcto. 2 billones de dólares. Claro, es 2 veces la economía ecuatoriana solo en un banco, en activos. Ya. La caída de este banco, y luego pone nervioso al sistema, cae otro banco más. Luego sale una declaración de Wells Fargo que no les aparecían a algunas personas las cuentas, parece que era algo técnico, pero hace poner nerviosa
a toda la gente, y tenemos todos amigos y parientes, malas noticias, que viven en los Estados Unidos. Lo más rápido, Gonzalo, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué sucedió? Bueno, esto se debe a que en los últimos años, básicamente a partir de la pandemia, hubo una marcada política de dinero fácil. ¿Ya? Entonces el dinero estaba bastante barato, hubo bastante dinero en circulación en los Estados Unidos por los 4 programas de ayuda por el COVID, que en su momento fueron aplaudidos, y para fomentar también el crecimiento económico, que si ustedes lo recuerdan, pues en Estados Unidos nunca hubo un decrecimiento de la economía, creció menos en el 2020, pero siempre se mantuvo en crecimiento. Y este dinero, pues, muchas personas procedieron a invertirlo y a especular con él en la bolsa, en las criptomonedas y también en todo lo que es, pues, capital de riesgo, en el desarrollo de estas aplicaciones, de estas nuevas tecnologías. Y ya habían cosas, bueno, ya hubieron cosas un poco excesivas. Si usted ve la prensa en el 2021, se hablaba más de los planes de Elon Musk y de Jeff Bezos de ir a la Luna y ir a Marte que de otros temas. Entonces ya este dinero fácil, digamos que fomentó a la tecnología más allá de lo que era racional y de lo que justificaba el negocio. Han pasado 3 años, la Reserva Federal ha visto que ha encontrado mucha inflación y empezaron a subir las tasas. Es decir, que el dinero que antes estaba fácil, ahora está escaso. ¿Y qué pasó en los bancos y qué está pasando en este momento en los bancos? Como el dinero está escaso, los depósitos van bajando. Estos 2 bancos que quebraron son bancos que estaban especializados en estas empresas tecnológicas. Sí, señor. Como el dinero era más barato, como ya no conseguían dinero para financiarse, entonces empezaron a gastarse sus ahorros y estos bancos empezaron a ver que trabajaban con aplicaciones, con criptomonedas, con fondos de riesgo, empezaron a gastarse sus dineros. En todo el sistema estadounidense ha pasado algo en los últimos meses que no había pasado desde el 48, que es que bajaron los depósitos en la banca. ¿Ya? Entonces, ¿Por qué? porque el dinero está escaso, porque están a propósito desacelerando la economía para que no haya inflación, ¿ya? Y esto se debe a los aumentos de tasas. Entonces estos bancos están particularmente expuestos a esto porque ellos están sirviendo a estas empresas tecnológicas. Mire usted que en el banco de Silicon Valley Bank, que es el banco de las aplicaciones de Silicon Valley, el depósito promedio es de $4 millones. O sea, no es un banco de gente, de ahorristas, ¿no? Es un banco de empresas y de empresas que son tecnológicas. Y justamente este sector está bastante golpeado. Entonces ahí les empiezan a bajar los depósitos y ahí es donde entran todas las sospechas y el mercado se pone nervioso. Pablo Lucio, gusto de saludarte. Es Eduardo Mendoza Paladines de I99 FM y 99 TV. Nos puedes escuchar en el 98.9 y en todas partes del mundo, en nuestras plataformas, en el @Radio I99 y en la plataforma de CNT Play. ¿Cómo estás? Tu opinión al respecto. ¿Cómo ves las cosas tú? Sí, muy buenos días. Gracias por las llamadas. Saludos a todos. De igual forma. Es una situación, mira, debo decir que los liberales siempre desde hace, yo diría, decenas y cientos de años hemos criticado que las políticas de dinero fácil son muy graves, generan una ilusión al inicio de que las cosas van mejor, de que hay dinero, que la economía se mueve, y luego siempre termina. Esto sucedió hace 2000 años en el Imperio Romano y luego ha sucedido 1000 veces y luego siempre se termina con este tipo de problemas de quiebra de bancos, problemas de inflación, problemas de una serie de cosas, ¿no? Yo cuando les hablo de esto a mis estudiantes siempre les digo, vean, con el dinero fácil siempre hay una primera fase que es la carita feliz y luego viene inevitablemente la fase de carita infeliz, ¿no? Y entonces estamos viviendo eso, ¿no? Estamos viviendo eso. En el caso específico del banco, como se acaba de explicar, es un banco que tenía mucho dinero de todo el sector tecnológico en los Estados Unidos, sobre todo en California. Hizo inversiones, como tenía muchísimo dinero que recibió de este dinero fácil, dijo, ¿cuál es el único lugar donde puedo invertir mi dinero? Y lo invirtió mucho en bonos del Tesoro americano, porque el Tesoro americano también con el enorme déficit se financiaba con bonos, entonces el banco compró bonos del Tesoro y
el rato que empiezan a subir bruscamente las tasas de interés, porque la baja durante varios años, y no solo es desde la pandemia, esto viene desde el año 2008 al menos, tasas de interés bajísimas, entonces invirtieron en bonos del Tesoro, ahora suben bruscamente las tasas, es una pésima política del Banco Central de los Estados Unidos, suben bruscamente las tasas de interés y entonces todos esos papeles, esos bonos del Tesoro ahora valen menos que antes. Entonces el banco se encuentra con que una buena parte de sus inversiones, de sus activos, valen menos que son los bonos del Tesoro americano. Y luego, como se acaba de decir, el sector tecnológico tiene necesidades de dinero, entonces empiezan a retirar su dinero y luego otros se dan cuenta, y eso también es importante, digamos, en el momento de los problemas, dice, caramba, el seguro de depósitos en los Estados Unidos cubre hasta un monto de 250,000, pero como se acaba de decir, el promedio de depósitos era de 4 millones. Entonces el 90% de los depositantes dicen, caramba, a mí no me va a cubrir el seguro de depósitos, que es de 250,000. Entonces empiezan a retirar el dinero porque saben que no le va a cubrir el seguro. Y obviamente los bancos, dado el sistema monetario desde hace 500 años, cuando la gente, todos van a retirar su dinero, el dinero no está ahí porque ha sido invertido o prestado en alguna parte, ¿no? Entonces esa combinación de mala política económica, de mala política monetaria, de malas inversiones del banco, de tener tan concentrado en bonos del Tesoro y llamémosle así, del pánico de la gente de ir a retirar sus depósitos, la combinación de tres inevitablemente lleva a la quiebra de un banco y luego genera una cola en otros, ¿no? ¿Qué hace el gobierno americano? ¿Qué hace digamos, las instituciones monetarias de los Estados Unidos? Inicialmente dicen, miren, nosotros vamos a cubrir la garantía de 250,000. Y entonces ante eso la gente dice, caramba, solo van a cubrir 250,000, con más razón voy a retirar mi dinero porque si no, no me cubre el seguro de depósitos. Hay más gente que retira su dinero. Y ante eso, las autoridades monetarias de los Estados Unidos dicen, no se preocupe, vamos a cubrir todos los depósitos. ¿No? Ahora vamos a cubrir todos los depósitos, ya no se preocupe, para evitarle el pánico, digamos. Pero ese también es una pésima decisión, porque más o menos usted lo que está diciendo a los banqueros y a los depositantes, vea, no se preocupe de manejar bien o de manejar mal las cosas. Usted como depositante ponga nomás su plata donde sea, no se preocupe si el banco es bueno o malo, porque igual le vamos a acabar cubriendo. Y usted, banquero, también maneje nomás mal su banco, porque al final nosotros le vamos a cubrir a todos los depositantes. Es una barbaridad lo que se acaba de decidir. Increíble, o sea, lo que están Pablo diciendo Lucio. a la gente es, no existe ya el sentido de riesgo en la economía, ¿no? Me parece esa decisión también malísima. Es decir, todo esto es un conjunto de malas decisiones, francamente. Pablo Lucio, Javier Segarra le saluda, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Claro, Javier? Un abrazo. sin duda alguna es una situación bastante complicada. La pregunta que puede surgir para los ecuatorianos, estimado Pablo Lucio, es ¿de qué manera puede repercutir en nuestro país toda esta situación? Mira, yo creo que la situación del Ecuador es totalmente diferente en los Estados Unidos de lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Este es un conjunto de cosas que tienen que ver con el Banco Central de Estados Unidos, con la mala gestión en esos bancos, con el pánico de la gente. Yo creo que si la gente razonablemente en el Ecuador toma las cosas con calma, pues no debería suceder nada grave en el Ecuador, salvo obviamente el efecto inevitable de las altas tasas de interés en el mundo que tienen un impacto en el Ecuador, pero razonablemente no debería pasar nada. Por ahí viene el problema. Pues. Se lo pregunto también acá a Gonzalo. Gonzalo, ¿qué repercusiones podría tener esta situación de lo que ocurre con ese banco ocurrió en ese banco en Estados Unidos? No, como dice el doctor Paredes, más que nada la transmisión al Ecuador es a través de las altas tasas de interés. Porque en Estados Unidos suben las tasas de interés, la gente empieza a huir del riesgo, porque todos los activos que antes podían ser atractivos hoy se ven como riesgosos, por ejemplo las inversiones en tecnológicas. En el 2021, en el 2020, lo que rendían invertir en Tesla, en Facebook, en Meta, que ahora se llama, en todas estas empresas tecnológicas, en Amazon, hoy en día pues ya no rinde más, ya está en negativo eso. Todos esos valores tecnológicos han perdido de valor, ¿no? Y los bonos también. Entonces, ¿eso qué es lo que ha repercutido? En que todo lo que es riesgoso se ve mal. La deuda del Ecuador, ¿cómo usted cree que la ve en el exterior? Como un activo riesgoso. Entonces eso también de alto riesgo, ¿no? Entonces eso también explica
de un factor, digamos, es exógeno, fuera de la economía ecuatoriana, sino de la economía estadounidense, que repercute también en la realidad y en la inversión en el Ecuador, ¿no? Ramiro, por Sí, favor. solamente para comentar, Ramiro, para que sigas con la misma, poner los antecedentes de un datito, ¿no? Los reguladores bancarios optaron por cerrar de manera urgente, porque esto es lo que pasa al Silicon Valley Bank el viernes pasado, cuando los depositantes retiraban miles de millones de dólares de la institución en cuestión de horas. Se trató del segundo peor colapso bancario, segundo en la historia de los Estados Unidos, solo detrás de la quiebra del Washington Mutual en el 2008. Pero el derramamiento de sangre financiero fue rápido. Signature Bank, con sede en Nueva York, también quebró. El First Republic Bank se desplomó un 67% antes de detenerse en medio de crecientes preocupaciones sobre el estado de los bancos regionales de Estados Unidos. Recordemos que por ser estados federales, lo que está diciendo, ¿verdad, Gonzalo? ¿Verdad, Pablo? Hay bancos regionales. O sea, que no es el Chase, no es el Citi, no es el Bank of America, esos bancos grandotes, ¿no? El índice KBW Bank está en camino a su mayor caída en un día desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. También en ese entonces, en el 2008, cayeron JP Morgan, Citigroup, pero las mayores pérdidas eran para los bancos regionales. Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas más perjudicadas eran American Express, miren esos monstruos, Goldman Sachs, mientras que las que más ganaban eran Amgen y Procter & Gamble. El presidente, hablando de la Casa Blanca poco antes de un viaje a la costa oeste de Estados Unidos, dijo que buscaría que los responsables rindan cuentas y presionó por una mejor supervisión y regulación de los bancos más grandes. Y prometió que los contribuyentes no cargarán con las pérdidas. Debemos saber todo lo que sucedió. Los estadounidenses pueden confiar que el sistema bancario es seguro. Me quedo ahí, Ramiro. Sigue tú. Pablo Lucio, Ramiro Cepeda le saluda. Sí, ¿cómo estás? Un abrazo. Bien, a ver, usted acaba de describir una situación que se opera de la siguiente manera. Un descalce financiero producto de retiros masivos genera un estado, en algunos casos, de liquidez temporal, pero en otros casos la liquidez permanente se transforma en un tema de solvencia. Este efecto puede generar un efecto dominó en el sistema financiero americano en alguna contaminación, y me explico por qué. Porque si las políticas han sido parecidas en algunos bancos y el temor, porque no hay nada más miedoso que $1 millón, y se producen este mismo de situaciones que sería lo más probable de nerviosismo, podrían otros bancos, ya que les retiren sus depósitos, lo cual es el torrente sanguíneo dentro de un cuerpo humano, el dinero de un banco, producir otras sorpresas más dentro del sistema bancario americano. Mira, hay que estar conscientes que el sistema bancario en el mundo está basado en lo que se llama el multiplicador del dinero, que es que el banco recibe un depósito de alguien, recibe 100 de alguien, y no es que se queda con los 100 guardados, porque en ese caso no sería un banco, sería una caja de seguridad, no sería una bodega. Entonces de los 100, digamos, presta 70, 80, 90 y se queda con 5, 10, 15 o menos y presta el resto. Y entonces por eso el sistema bancario es muy frágil frente a los retiros de depósitos de la gente, ¿no? Porque no alcanza para el 100% de los depositantes, ni para el 90, ni el 80, sino mucho menos, ¿no? Y entonces, cuando suceden estas corridas, los bancos no tienen la capacidad de enfrentarlo, y ahí lo que se teme es que eso contagie a los demás, que la gente en otro banco diga, si ese banco no pudo responder a mis vecinos, entonces yo también voy a retirar plata de mi banco, aunque no he sabido que mi banco tenga problemas, pero por si acaso voy a retirar, y se genera lo que llaman el riesgo sistémico, es decir, el riesgo en todo el sistema, y por eso la respuesta de las autoridades monetarias ha sido de decir, nosotros vamos a cubrir en este caso todos los depósitos, como diciendo a la gente, vea, usted esté en el banco A, en el banco B, en el C, en el D, o en cualquier banco, no se preocupe,
nosotros vamos a responder por eso, así que tranquilo, no hay problema, ¿no? Entonces es una respuesta brutal y pésima en el mediano plazo para que la gente se tranquilice y diga, antes, ¿para qué me voy a preocupar si igual el gobierno me va a cubrir cualquier problema? Pero a veces la reacción es al contrario. La gente dice, caramba, si el gobierno está diciendo que va a cubrir todo es porque la situación realmente es peligrosísima. Entonces me está diciendo, si es peligroso, entonces yo por si acaso voy a sacar mi plata del banco, así que evidentemente el problema podría seguir. Pero sí quiero resaltar algo que es importante. En el mundo los bancos tienen en reservas bastante poco dinero, ¿no? Pero el sistema financiero ecuatoriano tiene altas reservas de liquidez, ¿no? Y justamente ahí viene el comentario sobre la Reserva Internacional. Ese dinero que tienen guardado los bancos, una parte de eso está en la llamada Reserva Internacional. Y entonces los que dicen, tomémonos nomás de ese dinero, lo que están diciendo es, no importa que los bancos tengan guardada la plata, yo me tomo eso porque ese dinero no sirve. Ahora estamos viendo en los Estados Unidos que ese dinero guardado por la banca con liquidez, por reserva, por seguridad, es bien importante para enfrentar cualquier problema. Es decir, la banca ecuatoriana es bastante más segura en términos de liquidez que la mayor parte de bancos en el mundo, ¿no? Y eso hay que preservarlo y hay que evitar esa tentación de querer ir a tomarse ese dinero, porque ese dinero es justamente para prevenir cualquier tipo de crisis que pudiera haber. Totalmente de acuerdo que los apalancamientos de liquidez del sistema financiero son bastante sólidos en el Ecuador. Y Gonzalo, a mí me salta una pregunta, porque en el sistema financiero no hay nada aislado. Si yo retiro la liquidez y ocasiono el estado de insolvencia de un banco que me obliga a cerrar y traslado ese dinero a otro tipo de inversiones que son más seguras, a plazo fijo, con garantías de otro tipo, estoy también retirando dinero del mercado de capitales. Esto puede llevar en algún momento a que el mercado de capitales y también las empresas de seguro sean contagiadas. Me refiero mejor, el mercado de capitales, porque vendo mis acciones aunque sea perdiendo para proteger el dinero físico en una inversión sólida que me pague menos interés pero que me dé más garantías, y por tanto los seguros que hay de protección también hay que pagar, y esos seguros también están apalancados en depósitos en el sistema financiero. Se vuelve una burbuja que revienta porque no hay un hecho aislado, todos son hechos relacionados. Lo que usted está describiendo es cómo se revienta una burbuja, y es correcto. Por eso es que es importante, aunque los libertarios como el doctor Paredes no están de acuerdo, pero por eso es que existe la intervención del Estado, ¿ya? Y esto existe en los Estados Unidos desde el primer secretario del Tesoro, desde Alexander Hamilton. Él, digamos, pasa la historia y hoy en día tiene hasta un musical en su honor, Hamilton, porque él maneja la primera crisis bancaria de los Estados Unidos. Y él, ¿qué es lo que hace? Dice, a ver, esto de los miedos y esto del pánico se acabó, el Estado va a entrar y va a responderle a los depositantes, así que aquí se acaba el miedo. Y este tipo de pánicos bancarios han pasado varias veces ya. Tal vez el peor lugar donde los manejaron fue en el Ecuador, pero en otras partes, por ejemplo, en el 2008, no se generó un pánico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que usted menciona, lo de las compañías de seguro, ¿qué es lo que hicieron? La principal compañía de seguro del mundo estaba a punto de quebrarse por el pánico bancario. Entonces, ¿qué hizo el Estado? La intervino y básicamente la nacionalizó. Dijeron, esto ahora es el Estado. Es del Estado, es del Banco Central, y nada de dudas porque aquí estamos poniendo el dinero de todos aquí. Entonces, con esa cantidad de dinero ya se puede tranquilizar. Cabe recalcar que hoy en día, pues, se ha venido, digamos, desde que los Estados Unidos y desde que el sistema bancario empezó a crecer en el mundo, en Inglaterra, en los 1800, ¿no? Hoy en día ya existe, por ejemplo, el seguro de depósitos, que es un mecanismo que es el que interviene aquí y es el que le dijo a los depositantes en el fin de semana, y es el que tiene el dinero, de hecho, y es el que tiene el dinero, y él tiene el dinero líquido, que es un sistema que también existe en el Ecuador, se llama COSEDE. El mercado de valores. Y ellos son los que entran y dicen, señores, aquí está la plata, yo tengo la plata, o sea, esto es público, ¿no? O sea, ya se sabe que ellos de antemano tienen el dinero y todos los depositantes van a estar asegurados. Con una definición, el COSEDE paga hasta $34,000.
Claro. Nada En más, Estados Unidos era hasta 250, hasta 250. pero en este caso el depósito de la Corporación del Depósito de Seguros de Estados Unidos dijo vamos a pagarles a todos. ¿Por qué? Porque este banco tiene muchos activos que se pueden vender en bolsa. Entonces no tienen que poner todos los 200.000 millones, sino poniendo con 4.000, 5.000, 10.000 millones ya y los activos que tiene el banco ya cubren a todos los depositantes y se puede cumplir con un 100% aseguramiento en este caso sin problema, y ese es el principal mecanismo para parar el asunto, ¿no? Sí, antes de que Jaime Velázquez... Buenos días, Jaime. Sí, leo algo más y digo, el colapso de Silicon Valley con sede en California deriva este lunes que pasó, 13 de marzo, en la compra, porque esto no se lo ha comentado, en la rama británica de esa entidad financiera por parte del HSBC en Reino Unido, en un intento de frenar la posible extensión de las consecuencias. Es decir, lo hacen que lo compra y dan un valor simbólico, porque lo compra, la adquisición es hecha por 1 libra esterlina, o sea, lo compran en 1 libra esterlina. ¿Para qué? Para no crear pánico. Se mete el HSBC y dice, yo voy a manejarlo, es una negociación rápida. Y el presidente de los Estados Unidos declaró también el lunes que su gobierno ha tomado las medidas, como lo estaba diciendo usted, Gonzalo, para garantizar la seguridad del sistema bancario en su país, luego del colapso del Silicon Valley Bank, con sede en California. Entre tanto, la multinacional británica de servicios financieros, HSBC, anunció que compró la subsidiaria británica de esta entidad financiera para tener la posible extensión de sus consecuencias, Jaime. Muy clara lo que estás diciendo, Eduardo. Buenos días con todos, la verdad es que no había saludado. Gonzalo y Pablo Lucio, este tema de las consecuencias de una quiebra de un banco, sobre todo tan grande como el Silicon Valley, el Silicon Bank, obviamente puede tener repercusiones a nivel de la banca estadounidense o realmente no. Pablo. Yo quisiera, si me permite un ratito, volver a algo muy favor. importante que decía Gonzalo, que es el tema de la intervención del Estado. Yo como liberal no digo que no tiene que intervenir en el Estado, sino que tiene que intervenir bien cuando interviene. Y aquí hay dos temas que hemos visto en estos últimos años y ahora que son muy importantes. El primero es la política monetaria, es decir, lo que hizo el Banco Central durante muchísimos años, que es meter dinero y mantener las tasas de interés artificialmente bajas y luego de repente darse cuenta que eso estaba generando la carita infeliz, digamos, los problemas de inflación, y de repente hacer todo lo contrario, es decir, en pocos meses subir la tasa de 0,25 a cerca del 5%. Esa es una pésima intervención del Estado, es decir, un pésimo manejo de la política monetaria. Y eso es responsabilidad absoluta del Estado, no de tener política monetaria, sino de tener una mala política monetaria. Y el otro tema que siempre es muy importante y hay que reflexionar sobre eso es las intervenciones del Estado de ayuda al uno, de ayuda al otro, de todas estas cosas. ¿Qué tipo de efectos generan, no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Es decir, el Estado dice, vea, yo voy a proteger a estos, voy a proteger a aquellos, voy a cubrir todos los depósitos, voy a hacer todo esto, y luego eso, ¿qué genera? Es lo que se llama en economía el moral hazard, es decir, el riesgo moral, es decir, ¿qué percepción genera en todos a la larga? Y algo que decía Gonzalo muy importante, ha habido quiebras bancarias desde hace muchísimo tiempo. Y una de las razones por las cuales ha seguido habiendo tantas quiebras es porque casi siempre al sistema bancario se le termina ayudando más de lo necesario y entonces la percepción que se acaba teniendo es yo como banco puedo tomar grandes riesgos porque al final yo sé que el Estado va a acabar rescatando esto de aquí, ¿no? Entonces, esa intervención del Estado tiene que ser muy medida para no generar este tipo de reacciones frente al riesgo y el quimimportismo, yo diría, y la irresponsabilidad de algunos banqueros, ¿no? Y eso se ha visto en la historia también todo el tiempo. Entonces, tiene que haber intervención del Estado, pero muy cuidadosa, ¿no? Y lo que hicieron en Inglaterra a mí me parece que siempre es una buena solución, que es salir y vender en $1, en 1 libra, en uno lo que sea, vender ciertos bancos para que el Estado no tenga que intervenir, sino que otras entidades privadas se encarguen
se encargue de ese banco. Yo no tengo ninguna duda que en la crisis del 2008, por ejemplo, donde estuvieron involucrados tantos bancos, algunos, en vez de recibir la ayuda del Estado, se debió haber salido y haber dicho, a ver, ¿quién compra este banco por $1? Y ciertamente hubiera habido interesados, pero claro, la reacción no es esa, la reacción es cómo ayudamos para que los bancos sigan existiendo, ¿no? Es un tema de fondo en la sociedad económica que es muy, muy importante ver, y por eso es que estos temas son complicados también, porque también hay que ver el riesgo sistémico, es decir, que esto contagie a otros bancos que acaben quebrando. Sí, también hay que mirar eso. Entonces, yo diría que el tema bancario es de los temas más delicados de manejo entre el sector privado y el sector público. Por lo tanto, las consecuencias serían entonces, Pablo Lucio, que la intervención del gobierno hace pues que la banca pueda tomar esos riesgos. Gonzalo, no sé qué criterio tengas tú al respecto de lo que estábamos señalando. Es decir, esa intervención del Estado va a dar cabida a que los otros bancos en Estados Unidos puedan hacer lo mismo, es decir, tomar riesgos innecesarios, y saben que el depósito está ahí y siempre el gobierno va a venir a rescatarlos, como bien dice. Esto es un tema que ya o sea, a mí me encanta el tema, hablar de este tema. El problema es que se puede poner muy confuso este tipo de cosas. Pero en general, yo sí creo que el Estado tiene que estar en capacidad de poder intervenir en el sistema financiero. Pero como lo decía el doctor Paredes, lo tiene que hacer de una manera precisa, y no siempre es fácil hacerlo y no siempre sale bien, ¿ya? Pero, y muchas veces pues pasa el riesgo moral, ¿no? De que las personas piensan, los actores económicos piensan, bueno, como el banco es grande, puedo hacer lo que me da la gana. Claro. ¿Qué hicieron después del 2008? Pusieron nuevas reglas para los bancos. Esto se llama exámenes de estrés. Le pusieron más requerimientos de capital, o sea que tienen que tener más dinero en reservas. Ya el Ecuador tiene, como lo anotó el doctor, pues tiene muchísimo dinero en reservas, es un mercado bastante seguro. Estados Unidos no tenía tanto nivel en reservas, los obligaron a aumentarlos. Pero, ¿qué es lo que pasa? El Silicon Valley Bank es un banco que, es más pequeño que el top 15. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, las mayores regulaciones son los bancos de 250,000 millones de dólares en activos para arriba. El que ustedes conocen, el Chase Manhattan y todos tienen esas regulaciones, pero este banco no. Y de hecho ellos eran famosos porque lideraban el lobby de bancos medianos para que hayan menos reglas. Entonces, es verdad pues que, ¿por qué se vuelve peligroso, digamos, la intervención del Estado? Porque también hay lobbies de bancos detrás que luchan para bajar en muchos casos diciendo, no, somos especiales, somos diferentes, estamos en un mercado que es especial, entonces bájenme las regulaciones, y casualmente ahí es donde pasan los problemas. A mí me salta una, y me gustaría después también el comentario de Pablo Lucio. Cuando tú dices Silicon Valley, para mí es un símbolo. Es algo que significa lo moderno, tecnología, la innovación, todo en lo digital. Y tú sabes que lo digital lo que menos tiene es reglas. Hay el Bitcoin caminando por el mundo de una manera loca, que en algún momento puede ser un gran negocio y en otro momento puede ser la peor desgracia. Cuando tú ves esto, ¿qué significa? Pues tiene un mensaje implícito a más de la quiebra de un banco. No te está dando una alerta que dice, oiga, también la parte tecnológica tiene su lado chueco, tiene su lado equivocado, tiene su tema de que no podemos regularlo. Y hoy que el mundo propende a que el dinero físico no exista, porque toda transacción, por ejemplo, tú vas a Suecia y todo es con la tarjeta, todo es con el plástico y todo está sumergido a la fe pública. Y cuando ves traicionada la fe pública por un hecho ajeno o por un hecho propio, terminas cuestionándote, ¿estamos en el camino correcto? De hecho, esto es muy interesante, este tema de lo digital, porque es la primera corrida bancaria que se ha visto en vivo por Twitter. ¿Ya? Hay inversionistas de riesgo como David Sachs, Peter Thiel, que el jueves dijeron, oye, hay algo mal con este banco, hay que sacar el dinero, y ellos empezaron a sacar el dinero
y todo se empezó a dar en Twitter, por eso es que muchas personas en el Ecuador lo han visto y por eso es que en el Ecuador se pregunta también la gente, porque reciben la información por Twitter. O sea, esta corrida bancaria, a diferencia de las antiguas, donde todo el mundo se aglomeraba físicamente en el banco, en esta vez se dio porque por Twitter todo el mundo se avisó y se empezaron a retirar desde la computadora y ahí vinieron los problemas. Entonces, esto es, digamos, lo novedoso, lo diferente, porque todas las corridas bancarias son fenómenos que se estudian, ¿no? Que están bien estudiados, pero la tecnología, la sociedad va avanzando y cada vez los medios son diferentes y ahora se dio una corrida bancaria por Twitter. Y es lo interesante, ¿no? Porque muchos de estos tweets que sacaron en el Ecuador serían delito de pánico financiero. Pues esta gente debería ir presa. Sí, Javier Segarra. Entonces es interesante. Sí, Javier Segarra. Gracias, Eduardo. Pablo Lucio, en todo caso, digamos que nerviosismo que se podría generar, tarde o temprano va a poderse recuperar de alguna otra forma ¿o no? Sí, por supuesto, se va a recuperar. Lo que va a pasar es que hay bancos que van a quebrar. Lo que pasa es que hay valores de la burbuja, esta famosa burbuja, que van a reventar y van a bajar su valor. Y al final la economía termina en un mejor equilibrio porque es sano que los malos salgan del mercado y es sano que las burbujas estallen. Sí, señor. Más bien la discusión que hay después de que estallen las burbujas es que nuevamente hay dos versiones en eso. Hay una versión de los liberales que dicen, muy bien, la burbuja estalló, ahora el mundo es más real, digamos, refleja más la realidad de las cosas y entonces vamos adelante con eso, y con dificultades y todo, pero vamos adelante. Y en cambio, llamémosle así, yo les llamo la gente de izquierda, los keynesianos, los socialistas, en fin, pónganle el nombre que quieran, dicen, no. Para que la economía se mueva necesitamos más gasto público, más inyección de los bancos centrales, y entonces otra vez le empiezan a hacer funcionar a la maquinita de dinero, y otra vez empiezan a generar las burbujas, ¿no? Las burbujas no son efecto de la economía liberal, son efecto de la economía socialista que siempre quiere que el Estado esté resolviendo los problemas, ¿no? Y los bancos centrales interviniendo y los gobiernos teniendo déficits, ¿no? Y entonces empieza a generarse otra vez una nueva burbuja, ¿no? Entonces esa es una discusión eterna también de la política económica. Pero yo quisiera retomar algo que dijo Gonzalo que me parece muy importante, ¿no? Él mencionó a Peter Thiel y a otros inversionistas, ¿no? Yo sí me hago la pregunta, ¿cómo es posible que gente que tiene tanto dinero, tanta información, tanta capacidad, como el caso de Thiel y otros, no hayan analizado los balances de este banco donde ellos tenían mucho dinero? Y no sé si también eran accionistas, no sé, pero ¿cómo es posible que no hayan analizado, que no hayan visto que había una concentración terrible en bonos del Tesoro americano, que no hayan visto que con la subida de la tasa de interés esos bonos iban a perder valor, en fin, una serie de cosas, y que no hayan actuado de una manera mucho más pausada en los últimos meses, en el último año, no sé, que hayan actuado de otra manera y no el jueves, como bien se dice, decir hay que ir a retirar el dinero de este banco porque me huele que está mal. Y luego viene el gobierno y le salva a todos esos inversionistas. Yo creo que el señor Thiel y otros que tenían sus recursos en el banco, o incluso eran accionistas del banco, no sé, debieron haber perdido dinero en esta crisis directamente. O sea, decir, vea, los depósitos suyos no los va a recuperar, ¿no? No es que el gobierno va a poner para que usted recupere todo su dinero. No, una parte lo va a perder. ¿Por qué? Porque usted es un tipo informado. ¿Y cómo es que usted no se dio cuenta hace tiempos que este era un banco que tenía un desequilibrio financiero importante, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que no me parece correcto estas intervenciones del Estado, mal orientadas, insisto, no es que no tiene que haber, sino mal orientadas, porque lo que hacen es que algunos que deberían perder una parte de su dinero no lo pierden. Increíble. ¿No? Se les acaba protegiendo, eso me parece muy mal. Sí, ¿No? En la economía, los errores que se cometen, así como la gente gana cuando le va bien, en la economía es importante que la gente pierda cuando se equivoca. Pablo Lucio. Eso es fundamental. Sí, Pablo Lucio, Gonzalo y a mis compañeros y a todos los que nos miran, nos ven, nos escuchan.
en el 98.9 o nos ven en las plataformas, en el @Radio 99, lo que llamamos I99 TV, y en CNT Play, donde salimos todos los días, en el canal CNT Play. Decirles que Eduardo Salgado, analista económico también, editorialista de Diario El Universo, nos escribe mientras estamos en este panel interesante de lo que pasó en la banca con los bancos de Estados Unidos, los que cayeron hace pocos días, y dice: los gobiernos de izquierda tienden a ayudar a bancos sin liquidez y lo contrario los gobiernos de derecha. Así que no es una premisa decir que siempre los van a rescatar. Por eso la gente sigue sacando su dinero en crisis. El banco Silicon, el Silicon Bank, era riesgoso por tener carteras de riesgo en tecnología. Por eso tenía muchos bonos del Tesoro americano que perdieron su valor al subir las tasas de interés y por eso se hizo un hueco patrimonial. Si el Estado americano o la Fed cubre algunos o todos los bancos, la liquidación de los activos puede tomar de 5 a 10 años y por lo tanto la Fed, que es el órgano regulador de los Estados Unidos, tendrá que emitir billetes para salvar bancos y eso afectará más la inflación y por tanto los bonos del Tesoro perderán más valor y eso es algo muy peligroso. La inflación no puede seguir subiendo más ni en Estados Unidos ni en ningún país. Eso dice Eduardo Salgado, Gonzalo. No, lo que dice el economista Salgado, uno se demora un año en aprenderlo en la universidad, el hombre en un mensaje lo resumió. Sí. Y solamente para que, no sé si alguno de mis compañeros tenga más y terminar, porque no, para no ponernos técnicos, esto ha sido dentro de lo que podemos, Pablo Lucio, Gonzalo, hemos tratado de ser lo más diligentes y menos técnicos posibles, pese a que se habla bien, son temas importantes. Me quedo con las palabras del presidente Biden. Los estadounidenses pueden tener confianza en que el sistema bancario es seguro. No habrá pérdidas a cargo de los contribuyentes, en cambio el dinero provendrá de las tarifas que los bancos pagan al fondo, que lo dijo usted, de pago de seguro de depósitos. Yo espero, mi querido Pablo Lucio, que no tengamos ninguna corrida de esa naturaleza acá y que las circunstancias económicas, porque mucha gente cuando no le puede pagar a los bancos es cuando tiene, o algún organismo, cuando hay lo que llamamos acá en Guayaquil joda, o sea, cuando hay situación económica complicada y liquidez o lo que sea, y pues espero que no pase porque ya tuvimos una corrida, tú lo recuerdas bien, todos lo recordamos bien. ¿Sabes a mí lo que me preocupa? Y es con lo que yo terminé mi última pregunta. El mensaje que se da a toda la velocidad financiera, tecnológica, a la transaccibilidad en el sistema financiero, que al haber una velocidad, al haber una desmaterialización y suplantación del dinero físico, la mayoría de cosas poderse hacer en línea, a que todo eso sea a la velocidad del rayo, la tecnología termine evadiendo los controles en un momento oportuno y que ya cuando se vea el descontrol sea muy tarde. Es lo que me termina preocupando. No, pero eso es normal. Siempre los hombres de negocio van más rápido que las regulaciones. Siempre. Eso es algo que es normal en la dinámica económica y por eso pasan estas cosas, ¿no? Y entonces aquí va a venir la regulación, va a ver lo que falló mal y vamos a ir de nuevo. Por eso es que hay que evaluar a los que manejan los negocios. Por eso, pero ¿quiénes son los que sobreviven? Los que actuaron responsablemente desde el inicio. Como pasó acá. Exacto. Que fue lo que sobrevivieron. Hay una frase en latín, Pablo Lucio, muy buena, no me la recuerdo concreta, pero es: hay que vigilar a los vigilantes. Se trata de eso, vigilar a los vigilantes, son los que vigilan, hay que vigilar a los que vigilan. Pablo Lucio, muchas gracias por tu amabilidad y tu gentileza. Un abrazo a todos, un buen día. Igual, buenas gracias a nombre de todos. Gracias. Gonzalo, muchas gracias. De lo más interesante, pagamos corte comercial, viene el doctor Mauricio Gándara Gallegos, vamos a hablar con él. Él fue ex secretario general de la administración, ex embajador en Londres, editorialista o columnista del diario El Universo. Me parece que también fue